Buenos días, bienvenidos a esta sesión de Scopus y Saibal para editores, análisis de visibilidad internacional de las revistas. El objetivo de la sesión es mostrar ejemplos de análisis en Scopus y Saibal útiles para editores de revistas que quieran entender el comportamiento de su revista desde una perspectiva internacional. Es importante mencionar que se sugiere conocer conceptos básicos de Scopus y Saibal, digamos, para aprovechar más la información que se va a suministrar en los ejemplos. El temario corresponde al siguiente. Primero vamos a ver una introducción a Scopus. Después vamos a entrar a Scopus para ver el perfil de una revista en Scopus. De ahí vamos a ver un análisis de visibilidad de la revista en Scopus, qué información podemos ver y qué información podemos analizar de la misma. Vamos a ver también qué tipos de análisis podemos hacer de revistas que no están en Scopus, pero que gracias a la estructura de datos que tiene Scopus es posible analizar. Y al final vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacer más análisis detallados con diferentes indicadores usando Saibal a partir de la información que encontramos en Scopus de la revista. Lo primero entonces, Scopus es una base de datos referencial de literatura científica revisada por pares de mayor representación global. Es importante aclarar que es una base de datos referencial, es decir, no tiene el texto completo porque el objetivo es orientar al usuario a encontrar información relevante a partir de un análisis cuantitativo, generalmente basado en indicadores bibliométricos. ¿Qué sucede? Que como ahora toda la información es digital, es electrónica, pues viene un crecimiento importante de información en publicaciones y digamos que ya no es suficiente contar con bases de datos de texto completo para encontrar la información que es relevante, sino que hay que hacer un análisis de lo que es relevante a partir de ciertos indicadores, teniendo un subconjunto de publicaciones identificado antes de hacer la lectura de esos documentos, ahí sí ir al texto completo y continuar con el análisis. Sin eso, entonces queda simplemente a decisión del usuario con la lectura lo que es relevante y pues ya a muchos nos ha pasado que de pronto hacemos ese método, llegamos al PDF y tal vez el PDF no es lo que necesitábamos, entonces estamos perdiendo tiempo y la verdad, digamos, con los compromisos que tienen los investigadores, los editores, los profesores, pues debemos buscar mecanismos para optimizar y ser más productivos en términos del tiempo. Esto quiere decir que cada registro en Scopus corresponde a un documento individual que apunta a donde está el texto completo, ya sea una plataforma de base de datos comercial como lo es ScienceDirect, que es del Sevier, o los PDFs de las revistas en la página web de la revista, ¿sí? Como vamos a ver esto. ¿Esto qué quiere decir? Que Scopus le está dando visibilidad internacional a las revistas a través de las visitas a la página web de estas mismas, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque pues hay otras plataformas que también indican contenido, algunas comerciales, otras de acceso abierto, pero hay que analizar porque si esas bases de datos indican el texto completo, no necesariamente vamos a saltar hasta la página web de la revista, porque si ya tengo el texto completo, ¿para qué voy a la página? Y esto puede generar un problema de visitas en la página web de la revista y de citaciones, porque entonces de pronto se puede prestar la confusión de que debo citar es la plataforma y no la revista, como pues ya se han identificado algunos casos. Entonces es importante tener en cuenta esa consideración. En términos del contenido, en Scopus no solo tenemos revistas, hay también conferencias y libros. Sí, a nivel de revistas hay más de 23.000 revistas revisadas por pares. También hay revistas de industria, trade journals, que son revistas especializadas en cierto campo de conocimiento y que pueden ser de interés para diferentes organizaciones. Claramente Scopus es usada por instituciones académicas, pero también pueden haber centros de investigación o empresas que están interesadas en acceder a este tipo de información y ese tipo de contenido puede ser de utilidad para ciertos proyectos de investigación. Hay más de 3.700 revistas de acceso abierto, aclarando que como el contenido no está en Scopus, el tema del acceso es independiente a Scopus, es una decisión
propia de la revista, si su contenido está de acceso abierto o si su contenido es de suscripción, claramente por un análisis de sostenibilidad, dependiendo, digamos, la cantidad de publicaciones, de artículos y bueno, y la inversión necesaria para hacer la operación de la revista. Es una decisión exclusiva de la revista, digamos, acá no hay ningún tipo de restricción al respecto. A nivel de conferencias, hay más de 100.000 conferencias, eventos, que representan 8.3 millones de conferencias, principalmente en ingeniería y ciencias de la computación. Y es que ese es el tema. Aquí hay que considerar que hay diferentes disciplinas, no todas las disciplinas publican en revistas o en artículos, hay algunas disciplinas que publican en proceedings, ¿cierto? Por ejemplo, ingeniería, y además así lo mismo ocurre en libros. Áreas como humanidades y ciencias sociales también producen libros y por eso en Scopus también vamos a encontrar series de libros y más de 165.000 libros individuales, enfocado principalmente en estas áreas, aunque claramente también hay libros en otras áreas. Entonces hay diferente tipo de contenido que puede ser usado de manera referencial, y que todo esto tiene indicadores para tratar de ayudar a encontrar la información relevante en todas las disciplinas. Es decir, Scopus es multidisciplinario y tiene una diversidad geográfica amplia, como lo vamos a ver a continuación. Además de eso, si bien digamos el título y resumen de los artículos deben estar en inglés, o pues también se necesitan que estén en inglés para que pueda estar en Scopus, el texto completo pues hay más de 40 idiomas, ¿sí? Dependiendo del origen de la publicación. Este contenido, digamos, para poder estar en Scopus, primero la publicación, el editor debe presentar su publicación, presentar su revista a Scopus, a través del proceso de indización que lidera el CCAB, que es un comité internacional independiente que decide si la revista cumple con los criterios de calidad para que pueda estar indizada en Scopus. Y adicionalmente a esto, hay un programa de reevaluación también liderado por este equipo que monitorea el nivel de calidad y el nivel de cumplimiento de esos criterios para las revistas que ya están en Scopus y de esta manera, digamos, asegurar la continuidad. Tanto Scopus, el equipo de producto, como el CEBIAR no tiene injerencia en esa decisión. Esto es como un comité de arbitraje independiente internacional con estos expertos que son los que evalúan y toman la decisión de si aceptan o no. Entonces, cuando ya una revista está en Scopus y un autor publica en esa revista y la revista acepta el artículo después del proceso editorial y producción, etcétera, pues entonces ese artículo va a aparecer en Scopus y ese autor, su perfil va a empezar a aparecer en Scopus, ¿cierto? Así es como, digamos, puede llegar el contenido a Scopus. Yo como autor no puedo publicar directamente en Scopus, necesito publicar ya sea en una revista o un capítulo de libro o un proceeding que esté indizado en Scopus, ¿sí? A partir de ahí es que puedo aparecer. O, digamos, si tengo publicaciones en revistas que no están en Scopus, pues ver si la revista se puede presentar a Scopus en su proceso de indización. Y si es aceptada, a partir del momento que sea aceptada o de acuerdo a la evaluación que hace el comité, pues a partir de allí es que esos artículos pueden aparecer. Es importante mencionar que ese proceso de indización no tiene costo. Para un costo que la institución deba pagar el CEBIER o Scopus, no, eso es un proceso que no tiene costo como tal. Seguramente la revista tendrá que hacer ajustes a su proceso editorial, y pues para dar cumplimiento a los criterios. En ese sentido, si bien Scopus es como plataforma, digamos, pertenece al CEBIER, como contenido no, ¿cierto? El 10% del contenido del CEBIER, el 10% del contenido en Scopus viene de revistas del CEBIER. No todas las revistas del CEBIER están en Scopus porque también todas deben seguir el mismo proceso de indización. Y así, digamos, vemos otras editoriales con la representación de contenido. Y además en este 60% vamos a encontrar tanto editoriales comerciales como editoriales institucionales, ¿sí? De acuerdo, digamos, a las revistas académicas, científicas que tenga una institución y si es aceptada, pues digamos la institución obviamente dependerá cómo esté estructurado la oficina de publicaciones, pues va a aparecer como editorial acá disponible. Esto es como un ejemplo de esa representación, más de 23.000 revistas activas, que quiere decir que también hay contenido inactivo de revistas que se han dejado de publicar o revistas que no cumplen los criterios de calidad y salen como resultado del programa de reevaluación.
Sí, eso es importante aclararlo. Entonces ahí vemos un poco la distribución. En Latinoamérica, por ejemplo, hay más de 700 revistas y muchas de ellas son de acceso abierto. Pero entonces lo que está haciendo Scopus es dándole visibilidad a esas revistas a una comunidad internacional, donde pues lo que decíamos, la revista es la que decide si su contenido texto completo va a ser de acceso abierto o va a ser de suscripción. Por lo tanto, digamos, al no estar limitado hacia un tipo de contenido que solo sea suscripción o un tipo de contenido que solo acceso abierto, pues esto facilita el nivel de visibilidad entre todas estas publicaciones. Es muy diferente, por ejemplo, una plataforma que solo tiene contenido de acceso abierto, porque puede haber revistas de suscripción que las estén citando y ese tipo de información no va a poder ser capturada en esas plataformas. Entonces es importante tener en cuenta esa consideración, que Scopus no tiene esa limitante y adicionalmente, pues digamos, indica el contenido de muchos países en el mundo. Los criterios son los mismos. Si toda revista, sea de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, debe cumplir con los mismos criterios de calidad. Por lo tanto, eso ha ayudado a que haya cierta uniformidad en el nivel de calidad de Scopus y por eso el contenido sea comparable. ¿Sí? Eso, digamos, es alguna de las consideraciones que de pronto en otras plataformas no se tiene, porque puede haber criterios específicos por país y pues ya desde una perspectiva global es muy difícil considerar ese contenido para un análisis comparativo internacional. ¿Qué pasa cuando ya la revista está en Scopus y sus artículos empiezan a llegar a Scopus? Entonces, cuando llega el PDF, digamos, Scopus lo que va a pedir es poder acceder al PDF, no va a pedir una estructura especial o un esfuerzo que tenga que hacer la revista en hacer un desarrollo para entregar un formato particular. Lo único que necesita es el PDF. Llega ese PDF, Scopus lo procesa y al procesarlo desarma la estructura o desarma el PDF en una estructura de información, en varias estructuras de hecho. Entonces, por un lado, guarda la información del artículo, título, resumen, palabras clave, por ejemplo. Por otro lado, toma los datos de los autores y lo guarda en una estructura aparte y eso es lo que se conoce como el perfil de autor. Toma los datos de las afiliaciones, las guarda por aparte y por eso es que aparece un concepto que se llama el perfil de afiliación y a través de estas estructuras es que podemos ver o buscar por autor y ver toda la información en su perfil o buscar la información de una afiliación a institución y ver todo lo que tiene la afiliación desde el punto de vista de publicaciones o ver el artículo. Adicionalmente se guarda la información de la revista como un perfil de revista y también se guardan las referencias. Si un artículo trae referencias, esas referencias, esa estructura, esa información, perdón, se guarda en otra estructura aparte de referencias y por eso es que se pueden hacer, digamos, el manejo de las citaciones. Para las revistas es muy común hablar de los cuartiles. Acá es importante aclarar algo. El cuartil depende de la métrica que se esté usando, ¿sí? Entonces, en Scopus vamos a encontrar tres métricas de revistas. Una es el SJR, otra es SNP y otra es SiteScore. Son métricas que tratan de responder diferentes preguntas. No es suficiente con usar una métrica, hay que combinar varias métricas para poder responder las preguntas y adicionalmente no solo quedarse con el análisis cuantitativo, sino también hacer un análisis cualitativo y con la combinación de métricas y análisis cualitativo es que se puede llegar a responder una pregunta en relación al desempeño y visibilidad de una publicación, una revista, un investigador, una institución. Bueno, en el caso de los cuartiles, entonces hay cuartiles basados en SJR, que es de Chimago, donde dependiendo del valor de la métrica y el área a la cual corresponde la revista, pues ahí se asigna el cuartil de acuerdo al ordenamiento y de acuerdo a la metodología establecida por Chimago. Chimago es una organización independiente a Scopus, ¿sí? Es un centro de investigación. Nació en España y ellos crearon la metodología y el indicador, ¿sí? Y pues toman los datos de Scopus para calcular el valor de la métrica y definir los cuartiles. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, no está bien hablar de cuartiles Scopus porque Scopus no es la métrica, ¿cierto? Es cuartiles Chimago o, por ejemplo, otra métrica que tiene cuartiles es SiteScore, ¿sí? Que es otro indicador que vamos a encontrar en Scopus, también de revistas. En este caso es un indicador donde toma las citaciones recibidas en un año
sobre los documentos publicados en los 3 años anteriores, ¿sí? Y pues todas las revistas que están en Scopus tienen esta información y ahí vamos a ver otros indicadores y pues a partir de este indicador SiteScore también puedo ver cuartiles y pueden ser distintos a los de Shimago porque claramente la métrica es distinta, ¿sí? La forma de calcular la métrica es distinta. Entonces es algo importante para considerar estas diferencias. Vamos a entrar entonces a Scopus para ver ejemplos de visibilidad de una revista indizada en Scopus y de una revista que no está indizada en Scopus. Entonces, cuando vamos al navegador y entramos a Scopus, vamos a ver esta que es la página principal. Desde la página principal, yo puedo venir aquí a la sección que llama Sources. Y en Sources es donde voy a ver todo el listado de las revistas que están en Scopus, todas las fuentes de Scopus. Vemos 39.000 porque vamos a ver que hay revistas, series de libros, proceedings y trade publications, ¿sí? Ya a partir de acá puedo hacer diferentes filtros por, digamos, los cuartiles que están acá de SiteScore. O puedo, por ejemplo, también limitar por ver revistas de acceso abierto. No sé si seleccionamos este filtro y le damos a aplicar. Entonces aquí vamos a ver que hay 4.199 revistas de acceso abierto en Scopus. ¿Qué quiere decir? Que si visitamos los documentos de estas revistas, desde Scopus vamos a saltar a la página web de la revista y en esa página web vamos a poder descargar el PDF. Lo que digo, eso es una decisión de la revista. Desde Scopus directamente no vamos a poder hacer esa descarga porque en Scopus no está el texto completo. Es una orientación. Sí, y pues aquí vemos los indicadores, ¿cierto? El valor de SiteScore, el percentil, las citaciones del 2017 o pues en este caso como se calcula SiteScore es las citaciones de un año sobre los documentos de los 3 años anteriores, el porcentaje de sus publicaciones que han sido citadas, SNP, el SJR también y digamos quién es el editor de esa revista. Acá también entonces ya podemos buscar una revista por su nombre o por ISSN, ¿sí? O por área o por editorial. Si aquí por ejemplo ponemos DINA, para mostrar el ejemplo con esta revista DINA Colombia, que es una revista de la Universidad Nacional. Entonces aquí vemos los indicadores y así hacemos clic sobre el nombre de la revista, vamos a ver el perfil de la revista, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer con todas las revistas que están en Scopus, vemos si es de acceso abierto o no, quién es el editor de la revista, ISSN, las áreas que están cubiertas, los indicadores, entonces acá vemos SiteScore, el SJR, SNP, aquí vemos, por ejemplo, en términos de SiteScore, el SiteScore del 2017, este ranking se calcula de manera anual, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el del 2018 será calculado a finales de abril del 2019. Entonces, a finales de abril 2019 vamos a tener el SiteScore del 2018 que corresponde a las citaciones. Como estamos en el 2017, son las citaciones del 2017 sobre los documentos desde 2014 a 2016. Posiblemente el SiteScore del 2018 sea parecido a porque esto es un cálculo que se va haciendo del año en curso, ¿sí? Cuando se calcule el 2018, entonces aquí vamos a empezar a ver SiteScore Tracker del 2019, ¿sí? Entonces del 2018 lo que va a hacer es esto, citaciones del 2018 entre los documentos publicados de 2015 a 2017. Y aquí lo interesante es que en ambos casos es posible comprobar la métrica, ¿sí? Yo puedo ver aquí cuáles son las citaciones que están siendo tenidas en cuenta para calcular el SiteScore y cuáles son los documentos que están siendo tenidos en cuenta para el cálculo de la métrica. Sí, es una ventaja y esto también es una ventaja porque no tenemos que esperar hasta el otro año a volver a calcular la métrica, sino aquí, pues bueno, en este caso sí hasta abril, vamos a ver cómo va avanzando el SiteScore del 2019 y de esta forma podemos tener un control de cómo vamos en relación al año anterior. Vale, o pues a años anteriores, pues que también podemos seleccionarla. Vemos aquí la clasificación de las categorías que tiene, digamos, la información de la revista con la posición y el percentil, que es este mismo detalle, ¿sí? Entonces aquí vemos en esta categoría de ingeniería general todas las revistas, digamos, que están clasificadas, su valor de SiteScore del 2017 y el percentil.
mientras percentil más alto es que está, digamos, en la posición de mayor visibilidad. Y lo mismo podemos ver cómo han cambiado en los años y la tendencia. Y pues también podemos ver la cantidad de contenido, la cantidad de publicaciones por año. O podemos aquí hacer clic donde decimos ver todos los documentos y entonces aquí ya saltamos del perfil a ver el listado de documentos. Es como si hubiéramos hecho una búsqueda de los documentos de la revista y acá es donde podemos hacer un análisis que puede ser de interés para los editores. Por ejemplo, si seleccionamos todos los documentos y le decimos ver el overview citacional, aquí me va a calcular todas las citas que ha recibido la revista. Sí, en este caso pues podemos especificar el periodo de tiempo. Estamos viendo aquí 2015-2019. Podemos excluir autocitas y podemos excluir citas de libros. Dependerá, digamos, el interés que tenga la revista. Y adicionalmente aquí podemos ver la representación del índice H que tienen esos documentos que hemos analizado, es decir, el índice H de la revista para este periodo de tiempo. También podemos hacer clic en ver la gráfica. Y pues esto simplemente nos muestra de manera gráfica el índice H que está teniendo la revista con la información en Scopus, que en este caso el índice H es 13. Lo vemos aquí en la tabla de la izquierda porque hay 13 documentos de la revista que al menos han recibido 13 o más citaciones, ¿sí? De aquí para arriba, si nos damos cuenta, cada uno de estos documentos tiene 13 o más citas, por eso el índice H es 13. ¿Qué necesitaría hacer la revista para que este índice H sea 14? Pues entonces necesitaría una cita más acá, ¿cierto? En este documento 13, una cita más y una cita más en este 14, para que estos valores sean 14 y entonces ahí cumpliríamos que al menos debe haber 14 documentos donde en cada uno se ha recibido 14 o más citas. Entonces, digamos, le están haciendo falta 2 citas a la revista, una en cada uno de estos documentos que tiene publicado para cambiar el índice H a 14. ¿Sí? Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Esto así, digamos, respecto a la parte citacional. Aquí también lo que podemos hacer es ver quién ha citado la revista, ¿sí? Entonces, nuevamente seleccionando todos los documentos, podemos hacer clic donde dice View Cited By. Y entonces aquí vamos a ver los documentos de Scopus que ha citado a la revista DINA. ¿Sí? Entonces nos aparecen que 2.527 documentos han citado los 1.444 documentos de la revista. En este caso, si hacemos clic donde dice analizar resultados, vamos a ver de manera gráfica esta información para entender mejor quién ha citado la revista, porque es más normal o es más común que una revista sepa, por ejemplo, quiénes son sus autores y sus autores principales, pero no muchas veces los editores saben quién está citando la revista, ¿sí? Y esta es una información muy útil para definir estrategias de visibilidad. Entonces aquí vemos cómo han sido el crecimiento de los documentos que han citado la revista, pero acá de pronto lo útil puede ser, por un lado, ver estas publicaciones en qué países han sido y esto nos muestra, digamos, en dónde están estas publicaciones que han citado la revista y si necesitamos desarrollar una estrategia de visibilidad internacional, entonces establecer estrategias para ver cómo podemos incrementar la visibilidad en China, en Estados Unidos, en India, en el Reino Unido, en Francia, por ejemplo, o pues aquí vemos un montón de otros países donde pues también hay publicaciones que han citado la revista. Entonces ese es un análisis que se puede hacer. También podemos hacer análisis por institución, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las publicaciones o de qué instituciones son estas publicaciones que han citado la revista? Y pues aquí ya vemos, por ejemplo, que hay una estrategia donde, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más instituciones internacionales? Porque aquí hay gran cantidad de publicaciones de la misma universidad y posiblemente haya un nivel alto de endogamia y esto esté generando que de pronto no hayan todas las citas que se están esperando para la revista. Aquí podemos ver también un análisis por autor y al hacer este análisis por autor son autores que han publicado artículos citando la revista. De pronto algunos de ellos son conocidos por la revista, pero de pronto algunos no, ¿sí? Y esto, los que no lo conocen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hacemos clic sobre este, podemos llegar al perfil de este autor y evaluar y entender si de pronto este autor podría ser
un eventual autor para la revista, un evaluador, ¿no es cierto? O por ejemplo un miembro del comité editorial o comité científico, ¿cierto? Porque esta es información que tal vez no se tenga, y es posible que con la información que la revista pueda revisar del autor, pues pueda llegar a ese tipo de conclusión. Entonces es como aprovechar la información que se tiene sobre quién está citando la revista para procesos propios de la revista, hacer un diagnóstico, entender, por ejemplo, qué tipos de documentos son los que están citando la revista. 78% vienen de artículos y lo siguen papers de conferencia, ¿sí? Como es una revista de ingeniería, pues claramente ahí vemos ese comportamiento, y también las áreas, digamos, que están publicando esos artículos que han citado la revista. Entonces esto puede ser de bastante interés para la revista. Y esto, así como lo hicimos con esta, lo podemos hacer con cualquier revista de las que están indizadas en Scopus. El siguiente punto dentro de análisis en Scopus decíamos era, bueno, uno es revistas indizadas, que pues si están indizadas venimos acá a fuentes, las seleccionamos, escogemos todos los documentos y listo. Pero ¿qué pasa con las revistas que no están en Scopus? Entonces decíamos que dentro de la estructura de datos de Scopus hay algo que se llaman las referencias, ¿no es cierto? Un artículo de una revista que llega a Scopus puede tener, por ejemplo, 50 referencias. De esas 50, tal vez 30 referencias puedan hacer a documentos que están en Scopus, o sea, revistas que están en Scopus, pero los otros 20 pueden ser documentos de revistas que no están en Scopus, ¿sí? De todas formas, esos 20 documentos se guardan en Scopus, pues, digamos, una información básica de esos documentos, y se conocen como documentos secundarios. Cada vez que hacemos una búsqueda en Scopus y en la lista de resultados, en la parte superior derecha vamos a poder ver los documentos secundarios que nos estaría mostrando esas referencias que tienen esos resultados de búsqueda a documentos que no están en Scopus. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Lo que vamos a tratar es de hacer una búsqueda avanzada con un código de búsqueda que me va a tratar de identificar en las referencias el título de la revista de mi interés. Entonces, por ejemplo, el código de búsqueda es este, se llama ref source title, y entre paréntesis colocamos el nombre de la revista que nos interesa. Aquí estoy usando una revista de ejemplo, que es una revista que no está en Scopus, y quiero ver si la revista ya ha sido citada desde documentos en Scopus. Entonces lo primero es que le digo buscar. Aquí él encontró 101 documentos. Estos documentos son documentos o artículos en Scopus, donde en la información de las referencias de estos documentos nos está apareciendo la palabra uniciencia, ¿cierto? Esos todavía no son los documentos de la revista. Lo siguiente entonces es ir a ver los documentos secundarios. Entonces, si hacemos clic acá donde dice documentos secundarios, vamos a ver esta información. Encontró 64 documentos secundarios que es posible que sean documentos de la revista. Lo siguiente que siempre se sugiere es venir acá donde dice título de la revista y de pronto limitarlo. Por poner un ejemplo, voy a limitar esto asumiendo que estas dos publicaciones corresponden a la revista. Ya es una tarea del editor confirmar esto, pero digamos la selecciono y le digo limitar y listo. Quedo con 61 documentos. Digamos que estos son los 61 documentos y ya pues es necesario empezar a revisar cada uno para ver si corresponde. Acá uno de los tips que se puede hacer es seleccionar todos los documentos y hacer clic acá en la flecha para seleccionar una exportación en Excel, en CSV, donde pues puedo escoger toda la información, ¿no es cierto?, que haya de ese artículo, de esos documentos, y exportarlo. Y de esta manera pues ya digamos en Excel me queda más fácil hacer análisis de cuántas citas tiene, año, por filtro, agrupar, bueno, digamos toda la facilidad que tiene, porque a la final estos documentos no están procesados en Scopus, o sea, se guardan, pero son referencias de documentos que no están en revistas en Scopus. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ahora, lo siguiente interesante de acá es, teniendo seleccionado todos los documentos, es ver quiénes son, quién ha citado estos documentos. O sea, porque yo aquí hice un filtro, ya dije que son estos 61 documentos de la revista. Si hago clic acá en View Cited By, teniendo seleccionado todos, entonces ahora Scopus lo que va a hacer es mostrarme
cuáles son esos documentos de Scopus que han citado la revista. Entonces me muestra que hay 101 documentos de Scopus que han citado la revista y acá yo puedo hacer ese análisis donde en este caso estos análisis de resultados que son similares a los que hicimos ahorita con la revista DINA, lo que me está mostrando es cuáles son esos documentos de Scopus que ha citado la revista. Es decir, estoy entendiendo un poco cómo está ese análisis de visibilidad. Entonces, por ejemplo, esta revista Uniciencia, que es una revista que está en Costa Rica, ha recibido citas desde publicaciones de Costa Rica, de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Suecia, Canadá, Holanda, Alemania, España, Argentina. Y acá nuevamente, esta información puede ser muy útil para el editor porque entonces puede definir estrategias de cómo hago visible la revista en esos países donde ya ha recibido citaciones o, por ejemplo, ver cuáles son esas instituciones donde están esas publicaciones. Vemos estas dos principales de Costa Rica, pero vemos ya otras instituciones internacionales que nos ayuda también a definir alguna estrategia de visibilidad o también ver quiénes son los autores. Es posible que esos autores, tal vez uno ha publicado en la revista, pero tal vez ninguno lo ha hecho y es una información relevante nuevamente para identificar un potencial evaluador, miembro del comité editorial o simplemente consultarlo y entender por qué ha citado la revista y entender temas de visibilidad o pues analizar qué áreas tiene esta persona cubierta. ¿Sí? Sigamos, hacemos clic y abrimos el perfil, pues vamos a ver en detalle. Bueno, aquí seleccioné uno de la propia universidad, vamos a ver si de pronto hay otro de una institución fuera. Bueno, a ver, de pronto por aquí abajo, no sé, este tal vez. Sí, por ejemplo, este es un autor de la Universidad de Florida que ha citado la revista. Entonces, podemos analizar quién es el autor, ¿no es cierto? De pronto podemos ver el output del autor y de manera gráfica entender quién es y con esto ver en dónde ha publicado o cuáles son las áreas que está cubriendo y si estas áreas, por ejemplo, son de interés de la revista, entonces podría ser de interés para la revista también contactar a esta persona para pues algún tipo de colaboración, vínculo, alianza, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que podemos analizar quién ha citado una revista que no está en Scopus. ¿Sí? Y con esto pues hacer estos análisis de visibilidad que pues son importantes para el proceso editorial. Eh, Esto en cuanto a Scopus y simplemente para finalizar el ejercicio, entonces, ¿qué podemos hacer en Saibal? ¿Sí? Saibal es una herramienta analítica, digamos que busca analizar el desempeño internacional de investigación, ya tiene cualquier cantidad de indicadores estándares internacionales y pues nos automatiza el proceso de análisis donde yo puedo entender situación actual, hacer análisis comparativos, entender la colaboración y hacer análisis de tendencias. ¿Sí? Siguiendo el ejemplo, si digamos yo quisiera, por ejemplo, analizar estas citaciones que ha recibido la revista Uniciencia en Saibal, simplemente selecciono todas estas citaciones. Ojo, esto para aclarar, estos sí deben ser documentos Scopus. No puedo hacer un análisis en Saibal de documentos que no están en Scopus. Estos 101 documentos, recordemos, son esos documentos que han citado los 61 artículos de la revista Uniciencia. Este mismo ejercicio lo hubiéramos podido hacer también con la revista DINA. ¿No es cierto? Seleccionamos los documentos y los exportamos a Saibal. Entonces aquí para este caso que ya lo tenemos acá listo, simplemente lo seleccionamos y seleccionamos aquí Saibal y le decimos exportar. Entonces aquí la plataforma va a procesar y nos va a llevar a Saibal, ¿cierto? Donde lo primero que él va a analizar es si puede exportar todos los documentos, porque de pronto hay publicaciones que ya están en Scopus, pero esas publicaciones, el dataset todavía no ha llegado a Saibal, ahí puede haber alguna diferencia. En este caso hay estos 5 que en Saibal todavía no existen. Simplemente le damos continuar. Aquí le ponemos un nombre, puede ser referencias revista Uniciencia. ¿Sí? Y de esta forma entonces podríamos hacer un análisis de visibilidad avanzado. Si venimos aquí a Trends y en Saibal venimos acá a donde dice Publication Sets y selecciono referencias revistas Uniciencia, ¿cierto?
Aquí entonces ya estoy haciendo un análisis un poco más detallado, porque me muestra indicadores como por ejemplo el nivel de visibilidad esperado, la cantidad de consultas que han recibido este conjunto de publicaciones. Si esto fuera por ejemplo la revista, o sea una revista que está en Scopus, entonces pues sería un análisis de visibilidad directo de la revista. Estamos haciendo un análisis de visibilidad indirecto porque estamos viendo las citas que han hecho a la revista Uniciencia. Acá vemos esos documentos de qué hablan, es otra forma de entender si estos temas que están acá están alineados a la temática de la revista, o de pronto hay un tema que la revista no se ha enfocado en publicar pero está siendo citado. Sí, o sea, eso puede ser un análisis interesante. Y aquí pues entonces podemos ver también un poco cuáles son esas instituciones, esos países, esos autores, esas fuentes que están siendo usadas. Podemos ver las instituciones, ¿no es cierto? Y podemos ver indicadores distintos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un indicador, el color, en este caso, mientras más oscuro es que hay mayor visibilidad, y el tamaño es donde más hay publicaciones. Claramente, donde más hay publicaciones seguramente son en las dos instituciones de Costa Rica, pero aquí vemos, por ejemplo, que la SPOL, bueno, aunque tiene solamente una publicación, tiene un nivel alto de visibilidad en su publicación, y esta publicación tiene una referencia a la revista. Entonces, tal vez sería una buena estrategia para la revista tratar de evaluar algún tipo de convenio con esta institución, o entender, digamos, cuáles han sido las áreas donde se ha publicado. Si venimos aquí a tabla, podemos ver un detalle de esas publicaciones, ¿cierto? Y aquí entonces, por ejemplo, podríamos ordenar por el impacto, ponderado de citación, que es una métrica de visibilidad. De acá vemos la SPOL. Si hacemos clic, entonces pues aquí vamos a ver las áreas. ¿Sí? Si estas son las áreas de interés, es donde uno podría llegar a valorar esa colaboración. O pues podemos volver a ordenar por número de publicaciones y ver, por ejemplo, la Universidad de Estocolmo, que también tiene publicaciones donde han referenciado a la revista, y estas publicaciones de la universidad tienen alta visibilidad. Entonces también una estrategia con la Universidad de Estocolmo estaría pues interesante. O por ejemplo con los autores que han publicado, y aquí podríamos analizar también la visibilidad de estos autores en esas publicaciones que han hecho, y vemos pues autores con una visibilidad alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si contactamos a estos autores? Entendemos en qué áreas ha publicado, qué conceptos son los que manejan, y de pronto estos conceptos son de interés para la revista, y de esta manera podemos concluir que Clemens Ruppert podría ser un evaluador a nivel internacional, o un miembro del comité editorial para desarrollar una línea temática específica de la revista. Son formas que podemos usar para analizar, o analizar las fuentes donde han sido publicadas, o detalles sobre los conceptos que han sido utilizados dentro de esas publicaciones, y a partir de acá entonces ver un poco el comportamiento de estos conceptos, su nivel de visibilidad, etcétera, y con esto ver si hay una línea temática de la revista que esté alineada a estos conceptos y ver su comportamiento, y decidir, por ejemplo, si es importante desarrollarla. Entonces, son ejemplos de lo que podemos hacer con Scopus y Ceibal para análisis de visibilidad por los editores para las revistas que estén en Scopus o revistas que no estén en Scopus. Claramente, si hay una revista que de pronto no tenga citas, pues va a ser más difícil hacer estos análisis. Tendríamos que buscar alguna revista de referencia que sea de interés para la revista, o de publicaciones que sean de referencia para la revista, y replicar el ejemplo. Eso era la sesión del día de hoy. Agradecemos por la participación, y cualquier inquietud vamos a tratar de resolverla. Muchas gracias.